Cuando escuchamos hablar del mercado único, demasiados ciudadanos piensan en reglamentos, procedimientos, estadísticas, piensan en algo lejano. Pero hagámonos una pregunta muy simple. ¿De qué sirve el mayor mercado del mundo si millones de europeos no pueden llenar la nevera, pagar el alquiler o encender la calefacción? Nuestro mercado único es una conquista histórica, sí. Ha unido economías, ha generado prosperidad y ha convertido a Europa en una potencia global. Pero no sobrevivirá el siglo XXI si se convierte en una máquina al servicio de unos pocos mientras crece la pobreza, la precariedad y el miedo. Hoy, casi 95 millones de personas en la Unión Europea están en riesgo de pobreza o exclusión social. 1 de cada 4 niños europeos vive bajo esa amenaza. ¿Cómo podemos hablar de competitividad cuando millones de ciudadanos viven en una inseguridad permanente? ¿Cómo podemos pedir confianza en Europa cuando trabajar ya no garantiza salir de la pobreza? Por eso hay que decirlo alto y claro, la competitividad europea solo será sostenible si tiene un alma social. Y por eso necesitamos urgentemente una ambiciosa ley de empleo de calidad, porque los trabajadores europeos merecen derechos frente a los abusos de la inteligencia artificial en el trabajo, frente a la desconexión en el teletrabajo y el fin de las cadenas de subcontratación. Y por eso agradezco a la presidenta von der Leyen que hoy haya anunciado esta ley europea de empleos de calidad. Y por eso necesitamos un verdadero pacto europeo de los cuidados, porque Europa no puede tener una economía fuerte sosteniéndose sobre mujeres agotadas y cuidados invisibles. Y por eso todos los Estados miembros deben aplicar plenamente la Directiva sobre salarios mínimos. Y también, cuando hablamos de competitividad, tenemos que pensar una cosa, y es competitividad ¿para quién? ¿Para los fondos especulativos? ¿Para las grandes multinacionales? ¿O para los ciudadanos europeos que sostienen este continente con su trabajo? Porque simplificar nunca puede significar desregular, porque no existe soberanía económica sin soberanía social y tampoco existe un mercado único fuerte en un continente fracturado territorialmente, donde los jóvenes se ven obligados a abandonar sus ciudades porque ya no pueden pagar una vivienda. Necesitamos una regulación de alquileres turísticos y protección frente a la especulación. Mientras tenemos en cuenta esto, debemos también pensar que cuando los ciudadanos europeos están sufriendo las consecuencias de guerras injustas, las grandes compañías energéticas acumulan beneficios extraordinarios inaceptables. Y por eso, presentar un impuesto europeo a los beneficios caídos del cielo es fundamental también para tener en cuenta esta dimensión social. Y necesitamos acelerar, no frenar, el Pacto Verde, porque la extrema derecha quiere convencernos de que la transición ecológica es el problema, pero la realidad es exactamente lo contrario. Europa es pobre en combustibles fósiles y cada euro que pagamos por petróleo y gas financia a quienes desprecian nuestros valores democráticos. Y por eso necesitamos invertir masivamente en energías renovables, en industria limpia y en empleos verdes de calidad. Y el Fondo Europeo de Competitividad debe de servir exactamente para eso, para apoyar a nuestra industria y acompañar a los trabajadores en las transiciones laborales justas, porque el Made in Europe solo tendrá sentido si también significa empleos dignos en Europa. Y defendamos la verdad frente a la retórica tóxica de la extrema derecha. Señorías, Europa no puede, no debe elegir entre competitividad y justicia social. Esa es una falsa elección. La verdadera elección es otra. O construimos una Europa que proteja a los ciudadanos o dejaremos espacio al miedo, a la desigualdad y al autoritarismo. Construyamos una Europa que no compita rebajando salarios, sino liderando innovación y derechos. Una Europa que no dependa del petróleo de los autócratas, sino de la fuerza de sus energías limpias. Una Europa que no abandone a sus trabajadores, a sus jóvenes o a sus mayores. Y una Europa que tenga el coraje de defender la paz
y, además, tengamos en cuenta que ese es el mercado único que Europa merece. Muchas gracias.